Bueno, tengan todos muy buenas tardes, queridos compañeros y licenciado presente. A nuestro equipo nos ha correspondido hablarles el día de hoy sobre el populismo 2.0, derecha e izquierda, debilitamiento de la democracia en Latinoamérica y El Salvador. Los integrantes somos Yancy Gabriela, Estefanía Milet, Andrés Elías, Manuel Enrique, Iris Xiomara, Roselena, Milagro Abigail, Jocelyn Rachel, Adriana Camila, Rebeca Gabriela, Zenaida Elizabeth Rico, que es mi persona, y Graciela Doribel. Para comenzar, les hablaré sobre el populismo. El populismo es un término que se refiere a un estilo político que busca apelar a las necesidades e intereses del pueblo común, a menudo presentando a las élites como adversarios. Muy bien. Los líderes populistas suelen enfatizar su conexión directa con la gente y pueden también utilizar un discurso simplificado de polariza a la sociedad entre nosotros y ellos, que dándonos a entender nosotros como el pueblo y ellos como las élites o ciertos grupos específicos. Este término también se ha utilizado de diversas formas y pueden tener connotaciones positivas o negativas, según el contexto y la perspectiva de la cual se le analice. Como muchos otros conceptos, el populismo también es un término polisémico, es decir, que tiene más de un significado, que lleva consigo los usos y sentidos que se les ha atribuido en diferentes contextos y momentos. Por ejemplo, Alejandro Monsiváis Carrillo comentó: el populismo es un discurso en el que se expresa una concepción maniquea del mundo. En este discurso, la política se concibe como una lucha permanente entre el bien y el mal. En esta lucha, una noción homogénea y unificada del pueblo representa la virtud y el bien, mientras que las élites o estos grupos específicos también pueden representar el vicio y la corrupción. Siguiente diapositiva, compañera. ¿Dónde se origina el populismo? El populismo tiene sus raíces en el siglo XIX, particularmente los movimientos agrarios y las luchas por los derechos de los trabajadores en Europa y América Latina. El término populismo se utilizó por primera vez en los Estados Unidos en la década de los 90 para describir un movimiento político que representaba los intereses de los agricultores y trabajadores frente a las élites financieras e industriales. Lo original del populismo puede radicar en su enfoque en representar a las masas frente a las élites y también su apelación directa a las emociones y necesidades populares. Suele implicar también la simplificación de problemas complejos y la promesa de soluciones rápidas y contundentes. Siguiente diapo, compañero. También les hablaré sobre el populismo 2.0. El populismo 2.0 se refiere a una evolución del populismo tradicional que se ha visto potenciada por el uso de tecnologías digitales y redes sociales en la política. Surgió aproximadamente en la última década, a medida de las plataformas en línea que se convirtieron en herramientas clave para la comunicación política y la movilización de seguidores. Muy bien. Este populismo se caracteriza por el uso estratégico de las herramientas como las redes sociales y otras tecnologías para conectarse directamente con la audiencia, que seríamos en este entorno nosotros, evitando en gran medida también a los medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio, que pues antes lo solían utilizar, pero ahora es como que más directo de manera redes sociales como Facebook, encuestas, vía en línea. Esto también les permite a los líderes populistas difundir mensajes sin filtro y crear una imagen de cercanía con sus seguidores. Se ha observado un aumento en la polarización y la segmentación de la audiencia, ya que las plataformas en línea facilitan la información de burbujas informativas donde se esfuerzan las creencias y opiniones preexistentes.
Laura Servi también definió el populismo 2.0 como aquella forma de populismo que hace de la red su agora predilecta, aprovechándose de sus mecanismos para tener una relación directa y emotiva con sus seguidores y para usarla como caja de resonancia para influir a la agenda de los medios racionales. Muy bien, de esta definición se desprende que el populismo 2.0 se aprovecha de las características de la red, principalmente de aquellas que afectan la expansión de la información, como su inmediatez y su ramificación. También de esas otras que permiten la interacción del electorado, como los retweets, los comentarios y los likes, además de la inclusión de contenido multimedia que implica a mayor acercamiento pues, al terreno emocional. Siguiente diapositiva. Y podemos llegar a la breve conclusión del populismo, que es una forma actualizada y o moderna del populismo, que se apoya de las herramientas digitales para promover el mensaje y movilizar a sus seguidores. Siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora les hablaré sobre las olas del populismo. A lo largo de la civilización han surgido diversos acontecimientos históricos, algunos en pro y otros en contra de las mismas sociedades. Desde la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia del continente americano hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la lucha de ideologías entre el capitalismo y su comunismo a nivel mundial, en la política latinoamericana en el periodo de las entreguerras. Surge un enfoque de gobierno diferente creado con un contexto de revoluciones y movimientos sociales, siendo una respuesta a los gobiernos del momento que dejaban de lado las necesidades de las masas, mejor conocido como populismo. Siguiente. En la primera ola surgen líderes que proponían mejor calidad de vida a las clases obreras y marginadas por medio de políticas de apoyo social y derechos laborales. Buscando así el apoyo de este sector, aparecieron estos líderes. Juan Domingo Perón fue líder de Argentina, quien estableció diversos mecanismos para la protección del proletariado, incluyendo salarios mínimos, pensiones para trabajadores, y promovió la industrialización de dicha nación. Lázaro Cárdenas también fue líder en México, quien es reconocido por su nacionalización de la industria petrolera en 1938, y la creación de reformas agrarias contribuyeron al desarrollo de los campesinos mexicanos en aquella época. También estuvo Getúlio Vargas, que fue líder en Brasil. Este líder implementó políticas intervencionistas que promovieron la industrialización y el desarrollo económico del país. A su vez, reformó también la Constitución de Brasil para implementar sus medidas hacia la clase trabajadora. Se puede resaltar que en este periodo el nacionalismo económico se implementaron distintas políticas económicas nacionalistas que buscaban proteger los intereses del Estado frente a la influencia extranjera. También incluyó la nacionalidad de los recursos naturales. También estuvo la importancia del manejo responsable del gasto público, como lo promovió Perón en el Estado de Argentina. Cárdenas también, al controlar el gasto público y estabilizar la economía, facilitó el cambio de gobierno por la vía electoral y la permanencia de su partido en el poder. En la segunda ola también existió una defensa de la soberanía nacional frente a la influencia de potencias extranjeras, especialmente el caso de Venezuela y Estados Unidos. Cabe aclarar que los líderes populistas recurrieron a concentrar el poder en el Ejecutivo y a su vez a debilitar las instituciones democráticas para mantener su control sobre el país. Además, obtuvieron un fuerte apoyo popular. Por ejemplo, Hugo Chávez, en Venezuela, líder de izquierda, nacionalizó el petróleo, desarrolló programas de ayuda social de manera masiva,
conocidos como las misiones. Evo Morales, también en Bolivia, promovió las políticas de nacionalización de recursos naturales, enfocándose en el gas, y también promovió la inclusión social y los derechos de los pueblos indígenas. Rafael Correa fue líder en Ecuador, lo cual su gobierno se enfocó en la inversión pública, en infraestructura y también se enfrentó con sectores de la élite económica y política del mismo país. También llevó a cabo distintos políticos de inclusión social sin extenderse en el gasto público. En la tercera ola, en América Latina ha sido un fenómeno que se ha mantenido en inclusión evolucionado desde la década de 2010 hasta la actualidad. Dicha ola ha estado marcada por una serie de líderes y movimientos que han utilizado estrategias populistas para llegar al poder y mantenerse en él de manera inconstitucional. Se ha podido observar un aumento significativo en la polarización política en la región, ya que los líderes populistas polarizaron a la sociedad y enfrentan a sus seguidores contra la oposición, inculcando el miedo, amenaza y odio en sus seguidores, siendo estos cegados por el mismo fanatismo. También suelen ofrecer y promover cambios extremos en la economía y la política dentro del país. Se presentan a sí mismos como la única solución a los problemas que enfrenta la sociedad. La mayoría de estos líderes son autoritarios. Entre esos líderes podemos tener a Nicolás Maduro en Venezuela, a Daniel Ortega en Nicaragua, a Andrés Manuel López Obrador en México y a Nayib Bukele en nuestro país, El Salvador. Características de un populismo de izquierda y uno de derecha. El populismo de derecha. El populismo de derecha se caracteriza por su énfasis en la preservación de las jerarquías sociales existentes, promoviendo políticas que refuercen la idea de que las desigualdades son naturales y que el Estado no debería intervenir para corregirlas. También tiende a enfocarse a temas como la identidad nacional, la seguridad y la inmigración, buscando ganar apoyo popular a través de un discurso antielista, que es rechazo a la concentración del poder y privilegio en manos de una pequeña élite. Y también anti-establishment implica desafiar las estructuras y normas establecidas por el sistema dominante. El populismo de izquierda. En contraposición a la derecha, se caracteriza por enfocarse en valores como la igualdad, la solidaridad y la redistribución de la riqueza. Estos principios han sido fundamentales en el desarrollo de la izquierda latinoamericana, influenciada por las corrientes sociales marxistas y anarquistas. Muy bien. La llegada de estos textos y también la migración de intelectuales europeos que ayudaron a definir el populismo tanto de izquierda como de derecha a la región, fueron los líderes y movimientos asociados al populismo de izquierda que critican el poder corporativo de riqueza de la misma élite, abogando así por programas progresistas de bienestar social y servicios públicos, destinados a reducir la desigualdad y brindar apoyo a las comunidades marginadas. Aquí termina mi participación y los dejo con la compañera Jocelyn. Muchas gracias, Zenaida. Yo les voy a hablar un poco acerca de las diferencias entre campañas de políticas populistas. Como ciertas diferencias podemos tener el exceso de recursos. Quiere decir que cierta campaña, su propaganda es más grande y utiliza más recursos. También tenemos la falta de recursos que está por el otro lado, como con mis compañeros investigamos acerca de las campañas políticas que se han dado acá,
que han sido atípicas y desigual, ya que el partido de Nuevas Ideas y su candidato a la presidencia, Nayib Bukele, él acaparó todo este espacio. También está la propaganda acaparadora, como ya lo mencioné, que se refiere a que una campaña política abarca más que la otra. Siguiente diapositiva, por favor. Les voy a hablar acerca de las características de un político populista. Como primera característica tenemos los discursos antiburgués. Esto se refiere a que estos políticos se presentan como defensores de la gente común contra los intereses de la burguesía. Sostienen que los ricos y los poderosos no comprenden ni se preocupan por las necesidades de la mayoría. En estos discursos, usualmente tienden a acusar a los políticos tradicionales y a los empresarios ricos de estar desconectados de la realidad y que se centran únicamente en sus propios beneficios. También tenemos la conexión directa con el pueblo. De esta manera ellos hablan de una manera sencilla y emotiva, utilizan un lenguaje fácil de entender para todas las personas para crear una conexión emocional con ellas. Y de esta manera demuestran que están del lado de la gente común. También tienen un enfoque centrado al líder, que resaltan el cómo se percibe a sí mismo como la única solución efectiva a los problemas y cómo ser capaces de evolucionar una transformación de desafíos del país. Otra característica es que se ponen como defensor del pueblo, es decir, adquieren una posición como de un protector incondicional de los intereses de las personas civiles. Se autodefinen como alguien comprometido con las necesidades y los problemas del ciudadano promedio. También tenemos las ofertas directas y respuestas rápidas. Los políticos populistas dan respuestas rápidas y sencillas para enfrentar ciertos problemas complicados. Ellos proponen ideas que, aunque parezcan atractivas, a menudo no son realmente prácticas ni realistas. Y sus promesas incluyen, por ejemplo, reducir los impuestos o crear una gran cantidad de empleos, pero no dan una explicación detallada de cómo van a lograr estos objetivos. También tenemos la identificación de un enemigo claro. Con esto se refieren a que a menudo identifican y señalan a un enemigo específico para de esa manera unificar y movilizar a sus seguidores. Un ejemplo de este enemigo puede ser una figura o un grupo social, una institución o incluso una nación extranjera, a quienes culpan de los problemas y de las dificultades que enfrenta la gente común. Ahora les voy a decir de las características de un gobierno popular. Como primera característica tenemos la concentración del poder, que quiere decir que los gobiernos populistas tienden a centralizar el poder en el ejecutivo, reduciendo los controles y los contrapesos de otras ramas del gobierno. Esto puede implicar reformas institucionales que amplíen los poderes del presidente. Hacen cambios en la legislación para de esa manera debilitar el poder del Parlamento y la judicatura y la destitución o reemplazo de jueces y funcionarios que no son leales al Ejecutivo. También tenemos políticas de reparto de riqueza. Ellos implementan medidas que buscan repartir la riqueza a través de programas sociales que sean amplios, a través de subsidios y ayudas directas a las clases más desfavorecidas. También tenemos el nacionalismo económico. Ellos promueven políticas de protección, enfatizando la producción y el consumo internos.
Esto puede incluir la imposición de barreras comerciales, aranceles a productos importados y el rechazo de acuerdos internacionales que se pueden considerar perjudiciales para la economía nacional. El control de medios y comunicación. Los gobiernos populistas intentan controlar o influenciar los medios de comunicación para de esa manera asegurarse de que el discurso oficial sea el que predomine. Esto puede incluir la creación de medios estatales que difundan propaganda gubernamental, la compra de medios privados que sean aliados del gobierno o la censura de voces críticas a través de leyes restrictivas o amenazas directas. La división social. Utilizan un lenguaje que divide a la sociedad en nosotros. Nosotros seríamos el pueblo contra ellos. Ellos son las élites y los otros enemigos del pueblo. De esta manera, ellos buscan ganar el apoyo de la gente al señalar a un enemigo común, que puede ser una clase social, un grupo político o incluso otros países. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos ejemplos de algunos presidentes populistas. Acá en El Salvador tenemos a nuestro presidente Nayib Bukele, que comenzó desde el 2019 hasta la actualidad. Tenemos a Hugo Chávez en Venezuela, del 1999 inició su gobierno hasta el 2013, cuando fue sucedido por Nicolás Maduro, desde el 2013 hasta la actualidad. Tenemos a Evo Morales en Bolivia, desde el 2016 al 2019, a Andrés Manuel López Obrador, que es presidente de México desde 2018 hasta la actualidad. También podemos mencionar presidentes en Perú, que fue Alberto Fujimori, desde el 90 al 2000. En Ecuador, a Rafael Correa, desde el 2017 a 2017. En Brasil, Lula da Silva, desde 2003 a 2011. A Dilma Rousseff, de 2011 a 2016. En Honduras también a José Manuel Zelaya, del 2016, del 2006 al 2009. En Paraguay, a Fernando Lugo, 2008 a 2012. En Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner, de 2007 a 2015. Esos son unos ejemplos de presidentes populistas. Y luego tenemos las campañas populistas. En Venezuela tenemos el chavismo, que fue liderado por Hugo Chávez. Esta campaña se basaba en dar un discurso antiimperialista, antioligárquico y de justicia social. Su gobierno también implementó políticas de nacionalización de industrias que tenían que ser claves y de programas de asistencia social. Luego tenemos en Bolivia con el MAS, que fue el movimiento al socialismo liderado por Evo Morales. Esto se identificaba como, o más bien él se identificaba como un representante de los pueblos indígenas y llevó a cabo las políticas de redistribución de la tierra y nacionalización de recursos naturales, como bien lo dijo mi compañera anteriormente. Luego, otra campaña populista que tenemos fue en Brasil por el Partido de los Trabajadores. Este fue liderado por Lula da Silva. Él fue elegido presidente de Brasil en 2002 y reelegido en el 2006. Su gobierno prácticamente se centró en las políticas de inclusión social, en programas de asistencia hacia los más pobres y en expansión del consumo interno. Presidente. Ahora tenemos las diferencias entre un discurso populista y una campaña populista.
Un discurso populista se refiere a la retórica utilizada por líderes políticos para conectar con las preocupaciones y las aspiraciones del pueblo. Usualmente simplifican los problemas complejos y prometen soluciones fáciles. Eso es un discurso populista. Y en una campaña populista es más bien un esfuerzo organizado para promover esa retórica y así poder ganar apoyo político utilizando tácticas que apelan a las emociones y los sentimientos de la gente común. Y eso sería todo por mi participación y los dejo con mi compañera. Gracias. Muy buenas tardes. Continuando con la presentación de mis compañeras, hoy les hablaré sobre el debilitamiento de la democracia en Latinoamérica y El Salvador. Para abordar este tema, hemos seleccionado un video que explica claramente qué es la democracia. Por favor, compañero. ¿Qué es la democracia? La democracia no es el único sistema político. En distintos países y en distintas épocas ha habido otros. Cada uno de esos sistemas es una respuesta a la misma pregunta: ¿quién debería gobernar? Claramente tiene que haber una o varias personas que tomen decisiones que nos rigen a todos. De otro modo no habría leyes, ni juicios, ni tampoco cosas básicas como carreteras y parques. Pero ¿cómo se eligen esas personas? Una solución es la monarquía, los reyes. Creer en los reyes es creer en personas que nacieron con una especie de poder divino, que son superiores a nosotros y cuyos hijos, por el solo hecho de tener la misma sangre, son los indicados para gobernar. ¿Qué pasa si un rey es malvado o si sus hijos son ineptos? Pues nada, toca vivir durante muchos años con un mal gobierno y esperar mejor suerte la próxima vez. Otra opción son las dictaduras. En esos casos hay un grupo de personas que se toman el poder a la fuerza y los demás deben hacer caso o se vuelven víctimas de ese poder. Típicamente lo que pasa con las dictaduras es que todos viven gobernados por el miedo hasta que suficiente gente se rebela. Puede que el resultado sea otra dictadura con otras personas igual de violentas, o puede que cambien de sistema como algunas veces ha pasado. Lo cierto es que las dictaduras son opresivas por su misma naturaleza. ¿Y hay más opciones? Pues algunos dicen que los gobernantes deberían ser un grupo de expertos, gente muy educada que se gana por mérito el derecho a poner las leyes. A esto se le puede llamar aristocracia. El problema con ese modelo es que rápidamente se puede convertir en una dictadura, porque alguien tiene que definir qué es un experto, y a través de esa definición es posible aferrarse al poder. En el momento en que los supuestos expertos tienen control sobre el ejército, sobre las leyes, incluso sobre las mismas universidades que hacen a los expertos, entonces también tienen el poder de cambiar las reglas para que sean ellos mismos los que resultan elegidos. Y con eso llegamos a la opción conocida, la democracia. ¿Quién tiene el poder? El que mejor represente los intereses del pueblo. ¿Y cómo sabemos quién hace eso mejor? Les preguntamos a las personas, hacemos votaciones, elegimos representantes. En esencia, la idea de la democracia es que el único poder legítimo es el que se construye uniendo la voluntad de la mayoría. Y ahí donde lo ven, este sistema ha sido una victoria de millones de personas en cientos de países. Para que se hagan una idea, ninguna mujer podía votar en Colombia antes de 1954. No podían, y tuvo que haber un movimiento a escala global con marchas y muertos para que los países lentamente fueran corrigiendo ese error. La discriminación y la violencia siempre han sido una fuerza que la democracia ha tenido que combatir, y gracias a esas luchas, todos tenemos el derecho de expresar nuestra opinión. Este video fue realizado para apoyar Voto Estudiantil, la versión colombiana. Comprendido lo que es la democracia, ahora les hablaré un poco sobre los tipos de democracia, centrándome en las tres formas más importantes. Democracia representativa o indirecta.
En este tipo de democracia, los ciudadanos eligen a sus representantes a través de elecciones periódicas. Estos representantes toman decisiones en nombre de los ciudadanos. Por ejemplo, en Argentina, los ciudadanos votan para elegir al presidente, los senadores y los diputados, quienes luego se encargan de legislar y tomar decisiones gubernamentales. Democracia participativa o directa. En una democracia directa, los ciudadanos tienen un rol activo en la toma de decisiones políticas sin intermediarios. Pueden participar en referendos, iniciativas populares y consultas directas. Un referendo es un mecanismo de democracia directa, en el cual se somete una propuesta específica a votación popular. En un referéndum, los ciudadanos tienen la oportunidad de votar directamente para aprobar o rechazar una medida legislativa, una reforma constitucional o una decisión gubernamental importante. Por ejemplo, Bolivia utiliza mecanismos de democracia directa como los referendos y las consultas populares. Un ejemplo de ello es que en el 2009 se llevó a cabo un referéndum para aprobar la nueva constitución. Democracia semidirecta o mixta. Este sistema combina elementos de la democracia representativa con mecanismos de participación directa, permitiendo a los ciudadanos influir directamente en ciertas decisiones mientras mantienen un sistema de representación. Por ejemplo, Uruguay es conocido por su uso de plebiscitos y referéndum. Los ciudadanos pueden convocar a estos mecanismos para decidir sobre cuestiones específicas. En Uruguay, en el 2004, se realizó un referéndum para decidir sobre la propiedad estatal del agua potable. Estos ejemplos ilustran cómo diferentes países en América Latina implementan diversos modelos de democracia para gobernar y tomar decisiones, combinando mecanismos representativos y participativos según sus contextos y necesidades específicas. Ya sabiendo qué es la democracia y las tres formas más importantes de ella, pasamos al siguiente punto. Siguiente, por favor. Debilitamiento de la democracia en Latinoamérica. En la última década y media ha tenido lugar un conjunto de acontecimientos políticos en América Latina, que nos habla de una realidad alarmante para la vida democrática de la región. Una vez más en nuestra historia, las rupturas del orden institucional se han vuelto a poner al orden del día. Si bien podemos ubicar un momento iniciativo de este proceso en el golpe de Estado en Honduras del año 2009. Ciertamente, a partir de aquí, hemos estado en presencia de hechos sucesivos que hasta entonces parecían ser parte del pasado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, las rupturas institucionales del siglo XXI no han asumido las mismas formas políticas que adoptaron décadas atrás, cuando corrieron bajo la modalidad de azonadas cívicas y militares. Tal diferencia entre pasado y presente se puede descifrar con la facilidad a efectuar un breve racoto, sin pretensiones de exhaustividad, por algunos de los fenómenos que tuvieron lugar de forma posterior al golpe de Estado en Honduras. La Depresión Express, mediante el trámite legislativo de Fernando Lugo en Paraguay y el posterior encarcelamiento al entonces expresidente Lula en Brasil, el golpe de Estado instrumentado por las Fuerzas Armadas al gobierno de Evo Morales, Bolivia, el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, junto con la persecución política judicial sistemática hacia ella y sus hijos, y a funcionarios de sus dos mandatos presidenciales en Argentina, y el exilio obligado de Rafael Correa y otros dirigentes políticos de su gobierno, así como el apresionamiento del expresidente Jorge Glass en Ecuador. A todo este escenario debemos agregar, por un lado, la desigualdad del caso peruano, donde en los últimos años se ha constituido una nueva normalidad política, en la cual consta una sucesión permanente de presidentes que no lograron hacer pies en el poder ejecutivo, debiendo abandonar compulsivamente su cargo de manera anticipada. El último más trágico capítulo de esta serie ha sido la detención del ex primer mandatario Pedro Castillo, quien ha sido elegido por el voto popular
Mientras tanto, por el otro lado, es necesario recordar la brutalidad en el ejercicio de la violencia política estatal observada recientemente en Chile y Colombia, frente a la irrupción y movilizaciones populares de multitudinarias. Siguiente diapositiva, por favor. Las democracias latinoamericanas, como la mayoría de las del mundo occidental, atraviesan una coyuntura de crisis profunda, instituciones ineficientes para canalizar las demandas ciudadanas, contexto económico de bajo crecimiento o estancamiento, empeoramiento de los equipos sociales y el entorno internacional de donde los regímenes o liderazgos autoritarios ganan terreno. Las democracias latinoamericanas afrontan el desafío de la aparición de nuevos actores y fuerzas políticas emergentes, desleales con el modelo democrático, que buscan cambiarlo por sistemas de corte autoritarios, personalistas o con poderes legislativos y judiciales sin autonomía para controlar al gobierno, y con espacios cada vez más acotados para la oposición y la libre expresión. Con el nuevo ciclo se acumularon los siguientes debilitamientos del modelo económico, democrático, con problemas estructurales no resueltos. El surgimiento de una nueva oleada populista vincula el socialismo del siglo XXI y los regímenes hiperpresidencialistas, Hugo Chávez en Venezuela, caracterizados como híbridos. Si bien esto mantenía las formalidades liberal democrático, en paralelo desarrollan una legislación y una cultura política autoritarias que recortaron las libertades y el margen de acción opositor. La coyuntura económica de la década dorada del 2003 al 2013 ayudó a asentar tanto a la democracia surgida en los 80 como los regímenes híbridos. Las democracias latinoamericanas no canalizaron las demandas ni encuentran soluciones a la creciente frustración social, mientras desarrollan alternativas políticas demagógicas y autoritarias, con modelos alejados, incluso contrarios, de los valores democráticos, respecto a la separación de poderes y adversarios, y de aceptación de los resultados. La deriva autoritaria no es patrimonio de ningún grupo concreto de aspecto político o ideológico. Se da tanto a regímenes teóricamente de izquierda, como la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, o la Nicaragua de Daniel Ortega desde el 2018 y especialmente en el 2021, como los países con mandatarios conservadores, Juan Orlando Hernández en Honduras y sus estrategias buscan delimitar la institucionalidad democrática y potenciar la concentración de poder en torno a un liderazgo carismático. Sus protagonistas son tanto millennials como presidentes de la izquierda, como nuestro actual presidente Nayib Bukele, como líderes de la edad de más edad, Jair Bolsonaro, de 65 años, ex militar de la extrema derecha. Las democracias latinoamericanas llegan fatigadas al 2020 y están saliendo de la pandemia no solo debilitadas, sino también acosadas a la herencia de problemas estructurales, socioeconómicos y políticos institucionales no resueltos, se han hundido a un contexto económico desfavorable. Así, las democracias latinoamericanas se enfrentan a una encrucijada. Deben encontrar la fortaleza para regenerarse y superar ese desafío, o arriesgarse a ser erosionadas y suplantadas por regímenes menos democráticos. En un contexto que están cada vez más amenazados, es crucial recordar que la libertad y la justicia solo prevalecerán si nosotros, como ciudadanos, permanecemos vigilantes y comprometidos con nuestra defensa de nuestros derechos. Para concluir este tema, los dejo con un pequeño video que explica de manera general cómo las democracias se pueden debilitar. Por favor. La democracia en América Latina atraviesa por un momento crítico. En varios países es evidente el retroceso que han sufrido las instituciones fundamentales de la democracia. Se ha atacado a la prensa, restringiendo seriamente la libertad de expresión.
Se han cooptado los organismos judiciales y los congresos para evitar el balance de poderes, y se han cambiado las constituciones para permitir la reelección indefinida, atentando de esa forma contra la alternabilidad del poder. Todos estos atropellos a las instituciones se han realizado bajo la excusa de impulsar una supuesta democracia más representativa y popular. Sin embargo, al final solo se han instaurado auténticas dictaduras, en donde el poder se ejerce con escasa o nula oposición. El caso de Venezuela es el más trágico. En este país se ha destruido por completo la democracia y hoy en día subsiste un régimen que viola sistemáticamente los derechos de los ciudadanos, encarcela a los opositores, ataca de forma despiadada a los estudiantes que protestan en las calles y promueve grupos armados que amedrentan a las personas para que permanezcan calladas ante la destrucción del país. Y todo esto sucede a los ojos de una región que guarda un silencio cómplice y ensordecedor. La historia de América Latina está llena de autoritarismos y reiterados fracasos en la construcción de genuinas democracias. Desde la era de la independencia, se ha tratado de copiar las instituciones que dieron vida a las democracias occidentales, pero hasta el momento, son contados los países de la región que han obtenido resultados favorables. La gran mayoría han fracasado y siguen sumidos en recurrentes crisis institucionales. Lo que más preocupa de la actual crisis democrática que atraviesa América Latina es que son muy pocas las voces que se han levantado para denunciar los regímenes autoritarios que se están consolidando en varios países. Se argumenta que en tanto se realicen elecciones populares, estos pueden ser considerados regímenes democráticos. Sin embargo, la democracia es más que elecciones. Implica además un sistema de gobierno de 3 poderes independientes que garanticen la vida, la seguridad, la propiedad, la libertad y, en general, que respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin esta condición, las elecciones pierden total legitimidad y son un trámite más para continuar de forma indefinida en el poder. América Latina no puede darse el lujo de retornar a la era de las dictaduras y el caudillismo. No importa el signo ideológico, el autoritarismo debe ser denunciado y desterrado de la región. Ya es hora que comprendamos que la democracia no será perfecta, pero sí es la forma de gobierno que nos puede permitir una convivencia pacífica y con prosperidad. Esto ha sido la participación de nuestro grupo. Les agradezco a todos por su atención. Bien, buenas tardes. Vamos a hacer una última prueba a ver si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Será que me escuchan un poco aceptable? Sí, le escucho. Vaya, qué bueno, qué bueno. Vaya, mire, sí, comprendo, lo lamento. Sí. También el día lunes, como solo vamos a tener una exposición, pues los grupos ahí van a tener su feedback, como lo pueden conocer, o como unos comentarios alusivos, comentarios más amplios respecto a su exposición, ¿verdad? Aunque ya no ando en bus, sino que voy caminando hacia mi casa, pero igual debo ser breve con andar distraído, ¿verdad? No voy a hacer que pasen los del centro arrollándome o algo parecido. Entonces, nos vamos a limitar a hacer un comentario respecto a la exposición que ha sido el grupo que mejor ha seleccionado la información que venir a presentar al curso, ¿verdad? Es la mejor selección de información que se ha visto hasta ahorita, y quiero que pueda abarcar el otro grupo de Realidad Nacional al que le facilito el contenido, ¿no? Y una frase muy concluyente que lo lleve a decir, bueno, y este tema, ¿cuál puede ser la importancia de evaluarlo en la cátedra de Realidad Nacional? Creo que la importancia radica
Bueno, estoy casi seguro que la importancia radica en que usted entre más pueda conocer respecto al populismo, las olas que ha habido de populismo, los líderes populistas, los gobiernos populistas, usted más se va a dar cuenta que en El Salvador nunca hay nada nuevo bajo el sol en términos de política, ¿verdad? Todo es un refrito de experimentos, y déjeme decirle que a menos que usted crea que en América Latina hay un país 100% exitoso, supradesarrollado, donde la vida es perfecta, a menos que usted crea eso, todo, si aquí se hace un refrito de los experimentos políticos de otros países, es un refrito directo de medidas ya fracasadas, ¿verdad? Ya desgastadas. Sin embargo, uno dice, sin embargo, en términos de política, la clase política lo que dice es, bueno, ese intento de instaurar ese gobierno, de ese tipo de politiquería que crea fanatismo, ¿será que fue malo? ¿Será que fue un fracaso? Mire, la pregunta siempre va a ser, ¿fracaso para quién? Para la élite económica que dominó ese gobierno populista, fue un rotundo éxito. Por eso es que en política, mientras la clase política sea quien lleve la palabra, sea quien dirija el discurso de la sociedad, no, hombre, gobierno populista va a seguir habiendo, ¿verdad? Aquí en El Salvador nos van a seguir metiendo refritos de experimentos ya fracasados. A sus papás y a mis papás ya les metieron el populismo, ¿verdad? A usted y a mí ya nos metieron el populismo 2.0. ¿Quién sabe si nos van a meter el populismo 3.0 dentro de unos años? Si nos van a estampar también el populismo 4.0. ¿Cuántos populismos nos vamos a dejar meter usted y yo? A ver, dentro de unas 4 o 5 décadas, ¿verdad? ¿Cómo está el marcador? Si ustedes se dejaron meter 5 y yo solo una. Puede ser. O si ustedes ya solo una, ¿verdad? Y quizás yo de repente me descuidé por ahí por el 2040 y andaba ahí sudando la camiseta de un populismo 5.0, ¿verdad? Puede ser que ustedes me ganen a mí, yo pierda, ¿verdad? Yo caí en 2, ustedes nada más en 1. Entonces ahí sería la cuestión, nada nuevo bajo el sol en El Salvador, a raíz del tema que acaba de exponer de forma excelente, con una excelente selección de información, el grupo que acabamos de presenciar. Nada nuevo bajo el sol en El Salvador, un refrito total de proyectos ya fracasados. Sin embargo, para el sector que ostenta esos gobiernos, de esos gobiernos fracasados en América Latina, para ellos no fue un fracaso, ¿no? Para ellos fue un éxito, un gran enriquecimiento, incluso hasta acreedores de culto, ¿verdad? Esos políticos, mire que Juan Domingo Perón en Argentina, sin temor a equivocarme, la mitad de los argentinos le rinden un culto tremendo, ¿verdad? Generó un fanatismo tal que aún el peronismo es una potencia. Ahorita recién han caído en otro experimento que también es populista, pero es populista de derecha, ¿verdad? Milei no puede ser más que populista debido a que Argentina ya estaba acostumbrado a este populismo, pero un populismo hasta cierto punto de izquierda. No necesariamente socialista, un populismo de izquierda, pero está cayendo ahora en un populismo de derecha. Lo va a intentar por esa vía, ya otros países lo han intentado y ha fracasado, pero bueno, autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Tienen el derecho a Argentina a cometer el error que recién acaba de cometer y sufrir las consecuencias que quizás nunca había sufrido y que otros países quizás vecinos de él ya sufrieron, pero hasta a veces es masoquista, ¿verdad? Los pueblos latinoamericanos son masoquistas y quieren experimentar las malas consecuencias del populismo de derecha por carne propia, ¿verdad? Nosotros estamos se puede catalogar fácilmente como bajo el primer gobierno populista de derecha que ha tenido El Salvador, con recetas viejas, con todas las características del populismo que usted acaba de ver que le enlistaron, mire, todas, o sea, ¿cuál no? Es la cuestión. Mire, yo creo que no ha nacionalizado nada, ¿verdad? Yo creo que no ha bajado ningún impuesto. No, pues sí, lo bueno aún no ha hecho, ¿verdad? Ya todo lo que implicó fracaso en otros países, ya ahí le anda dando, ahí va para adelante. Miren los cambios en la Constitución sin ningún referéndum, sin ninguna consulta popular, pues ahí se ve como que, ya lo voy a hacer, y lo voy a hacer si yo quiero porque puedo. Eso desde luego se va a meter en este oleaje de debilitamiento de la democracia debido a que toda Latinoamérica se está cansando de intentar la democracia, debido a que no ven la de ellos, ¿verdad? No ven esa llegada de la vida digna que cualquier discurso populista, ya sea de derecha o de izquierda, ha prometido. Entonces, nada nuevo bajo el sol en El Salvador, un refrito, ¿cuántos refritos se coma usted? Sería la duda de este curso, sería la duda que lastimosamente no vamos a alcanzar a cubrir, ¿verdad? ¿Cuántos refritos le faltan a usted
por comer y cuántos me faltan a mí, que es posible que hasta yo me coma más de lo que usted vaya a comer, ¿verdad? Porque usted es una generación muy diferente, su forma de pensar es muy diferente. Puede ser que de repente digan, ah, bueno, aquí la población salvadoreña, lejos de rejuvenecerse, la dinámica demográfica implica un envejecimiento de la población. Entonces los discursos políticos los vamos a direccionar ahí, y puede hacer que yo caiga más fácil que ustedes, ¿verdad? Todo es posible debido a que se aplican recetas viejas cuyos éxitos para la clase económica ya fueron comprobados y cuyos fracasos para la población, para los sectores más amplios de un país, ya fueron confirmados, ¿verdad? Ya no hay nada que discutir sobre el populismo, por así decirlo. Todo se sabe que es un fracaso para las amplias mayorías y un éxito para la clase que administra los gobiernos populares. Dicho eso, pues yo paso directamente a despedirme, solo me quedo como oyente, ¿verdad? Del otro grupo me quedo como oyente. Y la rifa de quienes tres van a exponer el tema sobre la balanza comercial y la balanza de pagos y de estadísticas relacionadas a la pobreza en El Salvador. Esa rifa la voy a dejar pendiente. Voy a subir un video por ahí al grupo de WhatsApp donde se vea que yo hice los ruletazos y esos dues van a ser los. Lo vamos a dejar un poco pendiente. Yo me quedo siempre como oyente, yo estoy muy pendiente de las exposiciones, pero ahorita tengo que darme una caminadita más que me hicieron un encargo de la casa. Tengo que pasar ahí a ver si llevo eso que ya está. Se supone que solo listo, pero lo voy a pasar llevando. Entonces, me quedo como oyente. Felicidades a las tres chicas que expusieron, excelente. A todo el grupo por la selección increíblemente acertada de información que hicieron. Y reitero por tercera vez la conclusión de esta exposición: nada nuevo bajo el sol en este país, ¿verdad? Nada nuevo. Por ahí lo dejamos, por ahí lo dejo mi persona y lo dejo en manos de el otro grupo que les va a exponer respecto a la deuda externa. Es un grupo con el que he tenido bastante acercamiento, conozco bastante lo que traen este día para ustedes y tiene todo mi respaldo. Yo confío en que la exposición va a ser muy acertada, tanto como el primer grupo. Adelante, equipo de la deuda externa. Espero me hayan oído siquiera un 60 de 100, ¿verdad? Siquiera. Muchas gracias por su atención y los dejo con el otro grupo. Miguel, adelante, puede hacer un comentario, ya que yo no lo voy a hacer tanto hoy, ¿verdad? Compártanlo. Hola, no, solo levanté la mano porque soy de los que va a exponer. Ah, bueno, adelante, Miguel. Gracias entonces por ahí. Okay. Ahorita presentamos, permítame. De acuerdo. Le encargo ahí al grupo. Hola, muy buenas tardes, licenciado, compañeros. El día de hoy a nuestro grupo le toca exponer, ¿verdad?, sobre la deuda externa salvadoreña, sus orígenes, estadísticas y desafíos. Siguiente, por favor. Voy a mencionar los integrantes también de nuestro grupo, que vendrían siendo Miguel Ángel, mi persona, Edenilson José, Hazel Noemí, Catherine Vanessa, Alison Daniela, Stephanie Alejandra, Ángela Yasmín, Carlos Eduardo, David Alfredo, José Roberto y Valeria Nicole. Siguiente, por favor. Bueno, yo le voy a hablar sobre los orígenes de la deuda externa. Los orígenes de la deuda externa de El Salvador se remontan en el año
1827, cuando el Estado de San Salvador se hace cargo de la deuda federal que había contraído a la Federación de los Estados de Centroamérica, inmediatamente después de la independencia. El Salvador empieza a endeudarse. Fue un momento de mucha inestabilidad política, de tal forma que a mediados del siglo XIX, en las décadas, en las décadas posteriores, El Salvador no pagó su contribución. Desde los años 1892, 1894 y 1899, se contraen deudas para pagar la construcción del ferrocarril para mejorar la movilidad del grano de café, que era el de mayor exportación en ese momento. En 1915 se realiza otro préstamo para pagar deudas anteriores. En 1919, bajo la dinastía Meléndez Quiñones, quienes estaban en mandato presidencial utilizan de mal manera los fondos del Estado en propaganda electoral, por lo cual, cuando llega la crisis de Estados Unidos en 1921, las arcas del Estado están casi vacías por la mala administración. También va agregando que para comprender cómo se originó la deuda externa, es importante retroceder hasta los tiempos después de la independencia de España en el 1821. Desde entonces nuestro país ha estado enfrentando una gran serie de desafíos económicos y políticos que han dejado una huella profunda en su historia financiera. Las primeras incursiones en la deuda externa se dieron probablemente durante el siglo XIX, cuando El Salvador buscaba financiar infraestructuras o proyectos específicos, como ya mencioné anteriormente, ¿verdad? Sin embargo, fue en el siglo XX cuando la deuda externa salvadoreña comenzó a crecer significativamente, especialmente sobre los periodos de crisis económicas internas y externas, como la Gran Depresión de los años 30 y los conflictos armados posteriores. El endeudamiento también se intensificó aún más en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en los 70 y 80, ¿verdad? Cuando El Salvador se enfrentó a los distintos conflictos políticos y sociales internos. Ahora a continuación les diré unos cuantos datos relevantes, ¿verdad? A partir del 1950 y hasta fines de la década de los 70, el país logró una expansión sostenida de su actividad productiva que expresó en avances del nivel económico y en el social. Sin embargo, a pesar del surgimiento de una cierta clase media urbana a raíz del proceso de industrialización y terciarización, persistieron en gran medida los problemas de concentración del ingreso y de acceso restringido a la tierra. Progresivamente se hicieron evidentes ciertos signos del agotamiento del patrón del desarrollo posguerra. Así, la economía de El Salvador, al igual que la del resto de América Latina, desembocó en una crisis profunda en los años 80 y sufrió caídas drásticas en sus niveles de actividad y de ingreso y en las condiciones de la vida de sus habitantes, que se agraviaron con el inicio del conflicto armado. En los años de 1950 a 1960, el PIB fue de 4.4. Del 60 al 70 fue de 5.6 y del 75 al 80 fue del 1%. No obstante, en el 1979 y 1982, disculpen por favor el sonido de las gallinas que tienen los vecinos, la crisis económica se hizo evidente en toda Centroamérica, con efectos multiplicados en El Salvador por el comienzo de una profunda conmoción y el debilitamiento del mercado común y la adopción unilateral de políticas comerciales
y cambiarias del norte de la Corte Proteccionista de la región afectaron drásticamente a la industria salvadoreña al reducir su mercado de exportación más relevante a sí mismo. La caída de los precios internacionales principales de producción y exportación, el alza de tasas de intereses de los mercados financieros internacionales y el cierre de las fuentes de crédito externo fresco revelaron de manera dramática la restricción del balance de pagos de crecimiento de la economía. Por consiguiente, en 1988, el PIB por habitante en El Salvador había descendido del nivel de 1955. También quiero mencionarles en estos datos relevantes el impacto que los desastres naturales tuvieron, ¿verdad? Ya que El Salvador está ubicado en una región propensa a una amplia variedad de desastres naturales, incluyendo terremotos, huracanes, deslizamientos de tierra e inundaciones. Y estos eventos pueden causar daños devastadores en las infraestructuras de nuestro país, así como en pérdidas humanas y económicas. Y pues recordemos que cuando ocurren desastres naturales, nuestro país se ve obligado a recurrir a préstamos externos para financiar la reconstrucción y recuperación. Esta necesidad del endeudamiento para hacer frente a los desastres naturales ha contribuido en el aumento de la deuda externa a lo largo del país. Por ejemplo, en los terremotos del 1939, en el de 1965, 1986 y 2001, ¿verdad? También los huracanes del 1941 y de 1988. Y también quiero hablarles de la guerra civil, la cual azotó a nuestro país desde 1980 hasta el 92. Tuvo un gran impacto muy devastador en la economía del país. Además de las pérdidas humanas y el sufrimiento humano, la guerra civil también causó daños muy significativos en la infraestructura y economía de nuestro país. Durante la guerra civil, El Salvador se vio obligado a gastar grandes sumas de dinero en operaciones militares y en la represión de la insurgencia, lo cual contribuyó al endeudamiento de nuestro país. Además, la guerra civil provocó una... disculpe. ¿Qué estaba diciendo? Una disrupción en la actividad económica y la inversión, lo cual tuvo efecto duradero en la economía del país y su capacidad para pagar la deuda. Y durante la deuda civil, varias áreas económicas del país se vieron bastante afectadas, como vendrían siendo la agricultura, el área de la industria y el comercio. Ahora también quiero hablarles de las infraestructuras y su endeudamiento. La infraestructura es vital para el desarrollo económico y social de un país, y El Salvador, pues obviamente no es una excepción. Sin embargo, la construcción y mantenimiento de infraestructura a menudo suele requerir una inversión considerable, y muchos países recurren a préstamos externos. En el caso de El Salvador, el endeudamiento para construcción de infraestructuras ha sido una práctica común a lo largo de su historia, desde carreteras, puentes y sistemas de suministro de agua y energía, o sea, necesidades básicas. Después del fin de la guerra civil en el 92, El Salvador comenzó a experimentar un periodo de reconstrucción y desarrollo económico. Aunque el periodo entre el 92 y el 2002 fue relativamente corto, en términos de grandes proyectos de construcción, hubo algunas edificaciones significativas que marcaron el paisaje urbano durante este tiempo.
Y he aquí unos ejemplos que vienen siendo pues esas imágenes, ¿va? Como el Palacio Nacional. Aunque el Palacio Nacional de El Salvador es una estructura histórica que data del siglo XIX, durante el periodo posterior al 92 se llevaron a cabo importantes trabajos de restauración y renovación para rehabilitar este emblemático edificio gubernamental y se realizaron mejoras a la infraestructura y se restauraron áreas dañadas por el conflicto armado. La Asamblea Legislativa también representa pues el poder legislativo, ¿verdad? Y ha experimentado varias renovaciones y expansiones durante las últimas décadas. Durante el periodo posterior al 92, se llevaron a cabo proyectos de modernización para mejorar las instalaciones y funcionalidad de este importante edificio gubernamental. El edificio del Ministerio de Hacienda, del cual es responsable de la gestión financiera de nuestro país, al igual que en las otras, ¿verdad? En el periodo posterior al 92, se construyó un nuevo edificio para albergar las oficinas y operaciones de este ministerio, proporcionando instalaciones modernas y adecuadas para sus funciones. El edificio del Ministerio de Educación, como parte de los esfuerzos para mejorar el sistema educativo de nuestro país, se construyó un nuevo edificio para albergar las oficinas centrales del Ministerio de Educación. Este edificio proporciona espacio para la administración educativa y coordinación de políticas relacionadas con la educación del país. Y también el Ministerio de Obras Públicas, el cual es responsable de la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura pública. Y se construyó para albergar las oficinas centrales del ministerio, facilitando su labor en la construcción y mantenimiento de la infraestructura del país. Y por último, ese era el último. Le cedo el paso a mi compañera, que les hablará sobre las estadísticas. Buenas tardes. Yo voy a continuar más o menos dándoles un contexto, ¿verdad? De prácticamente cómo vinieron sobresaliendo las deudas, ¿verdad? Con el tiempo. Pero para empezar tenemos 3 desaciertos, para empezar, que fueron los que contribuyeron a que la deuda fuera aumentando, ¿verdad? Uno de los primeros fue la apertura comercial indiscriminada que realizó el presidente Alfredo Cristiani en su periodo de 1989 a 1994. Se considera que fue una decisión correcta, pero a diferencia de los países del sudeste asiático u otros países latinoamericanos, El Salvador no se abrió paulatinamente y tampoco rebajó sus aranceles, ¿verdad? Gradualmente, ni fortaleció su base competitiva interna, doméstica, para poder competir con el resto del mundo, lo cual esto nos bajó nos quitó ventaja dentro del mercado. Siguiéndole otro de sus grandes desaciertos fue cuando se hizo el cambio, ¿verdad? El cambio de la moneda del colón al dólar, ¿verdad? Que prácticamente esto se considera de que también contribuyó a que nos quitaran ventaja en el mercado, ¿verdad? Luego de eso, el tercer desacierto fueron las privatizaciones de la electricidad y de las pensiones. En la electricidad se tiene que no se logró consolidar un verdadero mercado de competencia y además no hubo, ¿verdad? Luego de esto nos metemos un poco más en el momento histórico de los datos de los periodos presidenciales, ¿verdad? Tenemos aquí, hablando sobre Francisco Flores, permítanme. Primero empezamos primero estaba Alfredo Cristiani, ¿verdad? Luego tenemos el hallazgo que empezó con Calderón Sol, ¿verdad? Que
tenemos que las políticas económicas sectoriales empiezan con el cierre de Cristiani, ¿verdad? Arena en ese tiempo creyó equivocadamente que el mejor estado era el estado más pequeño, o la mejor política es aquella que no existe. Se desmantelaron políticas sectoriales, por ejemplo, se descuidó, el agro. También se cree que la gestión de Cristiani fue bastante exitosa, ciertamente, ¿verdad? Aunque sabemos que hubieron ciertos hallazgos que se cometieron que no fueron los más apropiados. Bueno, tenemos que el incremento de la deuda no es lo malo en sí, sino que depende en cómo se inviertan los recursos en los que se han invertido, ¿verdad? Por ejemplo, empezando, el gobierno presidido por Calderón Sol, que elevó la deuda de 3.583 millones, o sea, estamos hablando del 42%. Arena, siguió con Francisco Flores, vea, que de una deuda de 3.583 millones, la subió a 7.286 millones. O sea que de un 42% de la deuda estamos ascendiendo a un 103% de la deuda durante su periodo. O sea que estamos hablando, vea, que la duplicó, y Antonio Saca luego la aumentó a 11.174 millones de dólares, ¿verdad? Bueno, y estamos hablando de que a principios esta deuda iniciaba de 1.800 millones de dólares, ¿verdad? Pero durante el mando de estos presidentes durante el mando de estos periodos presidenciales, se elevó, ¿verdad? Y tenemos que de 1.800 millones de dólares, esta deuda al final ascendió a 11.174 millones de dólares entre los años de 1989 hasta el 2009. Los gobiernos de Arena lo aumentaron en un 521%, o sea, lo multiplicaron todo la base inicial por un 6.2. En cambio, bueno, en cuanto a los gobiernos del FMLN, lo aumentaron de 11.174 millones a un 19.808 millones de dólares. Y esto solamente fue entre el periodo del 2009 y el 2019, ¿verdad? No podemos tener unas cifras exactas, ¿verdad?, en que se utilizaron esos recursos, porque sabemos que durante este periodo también tenemos que hubieron muchos robos y muchas cosas hubo mucho dinero que no se supo en sí para qué se utilizó, ¿verdad? Pero cabe aclarar de que la deuda subió demasiado a comparación de lo que se supone que se utilizó ese dinero, ¿verdad? O sea, no había como una explicación. Pero, bueno, entonces continuamos, ese era un pequeño paréntesis. Entonces continuamos que entre el 2009 y 2019 la deuda aumentó un 77%, es decir, que la duplicaron en 10 años. Bueno, también hay otros aspectos, ¿verdad?, que podemos señalar, que más de 4.000 millones de la deuda de los gobiernos del FMLN se debieron a las AFP prestaron cada año por el fideicomiso de obligaciones provisionales, ¿verdad? Aprobados en el último gobierno de Arena. Cientos millones de dólares para pagar las menciones del IS y el INEP y el INPEP, perdón, y para cubrir otros compromisos provisionales, ¿verdad? Desde 2007, cuando se inició el fideicomiso, hasta el diciembre de 2019, la deuda aumentó forzadamente y llegó a 5.265 millones, aparte de lo que habíamos mencionado, ¿verdad? En ese periodo les corresponde principalmente a los gobiernos del FMLN y tenemos que el señor Javier Simán sabe que esto se debe a la aprobación o parte de la aprobación de los 48 diputados de Arena, del PCN y el PDC. También tenemos que esta deuda provisional, fuera de esto, se debe a que en 1998
en el gobierno de Calderón Sol se les trasladó a las AFP los fondos de pensiones que administraban en el ISBEA, que es el instituto, permítame, y el INEP, perdón, y en el INEP. Como ambas instituciones para este momento no tenían recursos para cubrir con sus obligaciones, el gobierno tuvo que asumir todos estos pagos de pensiones, ¿verdad? Primero vendiendo bonos y luego con el FOP, ¿verdad? Bueno, tenemos que toda esta política afectó a la población cotizante y endeudó mucho más al Estado. Y fue apoyada por la ANEP, FUSADES y otros gremios, ¿verdad? Instituciones de derecho. Sobre la relación, tenemos que afectó sobre la relación de la deuda, tenemos que durante 20 años del gobierno de Arena pasó de un 26% cuando inició la gestión de Cristiani a un 64%, ¿verdad? Entonces, esas son las deudas que yo les comentaba anteriormente. Cuando terminó la gestión de Saca, el gobierno de Seren llegó a un 73%, que ya estamos hablando del partido de FMLN, pero sin mencionar la deuda del FOP, ¿verdad? Que sería un más 54%. Bueno, luego de todo este tiempo, a partir del 2019, se considera que estamos ante un gobierno que se endeuda a mucha velocidad, ¿verdad? Para marzo de ese año, la deuda pública era de 20.534 millones, pero este dato no incluye, ¿verdad?, los 3.791.5 millones que habían aprobado a la deuda y cuyos fondos no habían conseguido, ¿verdad? Quiero ver. Bueno, continuando con el gobierno actual, tenemos que en el periodo de Bukele, a partir del 2019, cuando Bukele ya asumió la presidencia, tenemos que la tasa del crecimiento de la deuda se elevó de una forma abrupta y que aunque ahora ha disminuido respecto al 2019 y al 2020, el ritmo sigue siendo muy acelerado, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, prácticamente se adquieren deudas que al final nosotros mismos ya no podemos pagar, ¿verdad? O sea, como país. Entonces, la deuda pública total de El Salvador alcanzó los 28.615 millones en junio de ese año, cifra que equivale al 83.7% del Producto Interno Bruto, según los datos del Banco Central de Reserva. También tenemos que, bueno, en diciembre del 2022, la deuda pública total del país era de 25.350 millones de dólares, o sea, un 78% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Esta deuda histórica se bajó artificialmente a 19.762 millones. Sin embargo, así como las cifras antes mencionadas, ¿verdad? Que se mencionaba de que prácticamente, supuestamente tenemos ya no se tiene la misma deuda, pero siempre, ¿verdad? También podemos tomar en cuenta de que el gobierno de Nayib Bukele heredó una deuda pública de 12.717 millones de dólares a mediados del 2019. Su gobierno ha hecho que la deuda crezca de forma acelerada hasta los 17.898 millones actualmente, sin tomar en cuenta la deuda relacionada con las pensiones. Al analizar, si analizamos la tasa de crecimiento de la deuda de los últimos 10 años, Bukele ha sido el presidente que más aceleró el ritmo de endeudamiento, sobre todo entre el 2020 y 2021, ¿verdad? Que debemos de recordar que sobre estos años cayó la crisis, ¿verdad?, de la pandemia, en donde se comentaba de que se hicieron diferentes préstamos porque prácticamente nacionalmente nosotros no poseíamos lo suficiente para abastecer, ¿verdad? Prácticamente tenemos aquí que para fortalecer en ese tiempo el sistema de salud,
Para el COVID-19, el Ministerio de Hacienda y el Banco Internacional de Reconstrucción firmaron en 2021 un préstamo por 50 millones para el financiamiento adicional para el proyecto de respuesta de El Salvador, ¿verdad?, ante el COVID-19. Pero me gustaría poner un video para que más o menos entiendan cómo ha sido todo este proceso bajo la presidencia de Nayib, ¿verdad? En los primeros 2 años de gobierno de Nayib Bukele, El Salvador se ha endeudado aceleradamente, sin plan de pago y sin transparencia sobre el destino de los recursos. Este endeudamiento que ya encendía alarmas en 2020, se disparó con la llegada de la nueva Asamblea Legislativa, controlada por el partido. Permítanme que estamos teniendo problemas de señal. Del presidente. En 100 días y 15 plenarias, la Asamblea Oficialista aprobó 17 préstamos y autorizó la búsqueda de un préstamo más a solicitud del Ejecutivo. En este video te explicamos cómo el oficialista aprobó 17 préstamos y autorizó la búsqueda de un préstamo. Disculpen, estamos teniendo fallas técnicas con el internet. Ahorita les vamos a presentar el video de nuevo. En menos de 2 años la de fuerza gestión, de la MIPE, que le logró que la Asamblea con asesoría, anterior, dominada por la oposición confianza política, integral, aprobara adquirir más de MIPE. 4.000 millones de dólares en préstamos. Esta cantidad es casi igual que el financiamiento que Salvador Sánchez Serén. Los préstamos se justificaron por la atención de la emergencia sanitaria ante la pandemia de COVID-19 y el impacto económico que ésta generó. Pero ya en ese entonces, los expertos advertían que el gobierno debía implementar un plan para hacer sostenible este endeudamiento. Tradicionalmente, el endeudamiento de los países se mide comparando el monto total de la deuda pública con la producción de bienes y servicios. En los primeros 2 años de gobierno de Nayib Bukele, El Salvador se ha endeudado aceleradamente, que sirve sin como plan de pago y sin transparencia. Las finanzas estatales sobre el destino de abril de 2021, al término de la asamblea anterior, el endeudamiento del Estado salvadoreño sumaba 23.000 millones de dólares, según el Banco Central de Reserva. Esta cantidad es equivalente al 90.4% del PIB estimado para este año. Es decir, que para ese mes, de cada 100 dólares que producía la economía, se debían 90. A partir de mayo, la Asamblea de mayoría oficialista comenzó a avalar, con la mínima discusión, todas las solicitudes de crédito enviadas desde Casa Presidencial, incrementando aceleradamente el nivel de endeudamiento. Excepcionalmente, la pequeña oposición, representada principalmente por Arena y FMLN, también se sumaron algunos préstamos.
En los primeros 100 días de la nueva asamblea, el país se endeudó por 2.631 millones de dólares. Y si estos fondos se suman a la deuda ya adquirida, el deudómetro se eleva hasta el 100.68% del PIB. Es decir, que El Salvador debería todo lo que produce en un año. Y no solo eso, más allá de las cifras, existe poca información sobre los proyectos que serán el destino de esos fondos. Entre esos préstamos aprobados, 200 millones se usarán para financiar la fase 2 y 3 del denominado Plan Control Territorial, una política que es secreta y cuyas estrategias y objetivos desconocemos, por lo que es difícil medir su eficacia pese a la reducción en las cifras de homicidios. Otros 500 millones son para la política integral para la primera infancia, que lidera la primera dama. Un esfuerzo importante, pero poco transparente. El plan ha sido declarado como información reservada, por lo que el público no puede conocer realmente qué es lo que se está financiando con esta deuda. Finalmente, 700 millones más tienen como destino las medidas para la recuperación económica a raíz de la crisis de la pandemia. Un crédito que no tendría objeción si el gobierno hubiese rendido cuentas claras de los 2.000 millones de dólares que le aprobó la anterior asamblea para el mismo motivo, pero que no hizo, como lo reseñó el Comité de Veeduría Ciudadana encargado de monitorearlo. La asamblea de Bukele también ha autorizado al gobierno para que busque y negocie un préstamo más que sumaría 200 millones más a la deuda del país. Su ratificación está calendarizada para las próximas plenarias. Además, se aprobó la creación de 2 fideicomisos, uno para la soberanía alimentaria y el otro para el rescate del café, por 1.290 millones, que según confirmó el mismo ministro de Hacienda, también serán financiados con deuda. Si la Asamblea avala también estas emisiones de deuda este año, como se prevé, el país cerraría el 2021 con un endeudamiento de más de 6 puntos porcentuales arriba de la producción total estimada para el cierre del año. Para dimensionar este crecimiento acelerado de la deuda, basta hacer unas comparaciones. Entre 2002 y 2020, El Salvador se endeudó a un ritmo promedio de 75.51 millones al mes. Pero en solo 3 meses de la nueva asamblea, ese promedio mensual se elevó a casi 900 millones. 12 veces más que en los últimos 19 años. Pero, ¿qué consecuencias tiene para un país como El Salvador tener una deuda tan alta? Primero, es importante aclarar algo. Elevar la deuda al nivel del 100% del PIB no implica un colapso automático en la economía del país, pero augura una situación financiera complicada que tiene impactos graves sobre la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones. En primer lugar, porque el Estado tendrá que destinar cada vez más recursos para pagar los intereses de la deuda en detrimento de inversiones sociales, en salud, educación, vivienda, áreas determinantes para un país con bajo desarrollo. Además, si la deuda sigue incrementando a un ritmo mayor que el crecimiento económico del país, es posible que pronto no podamos pagar las obligaciones con nuestros acreedores. Ante ese riesgo, las tasas de interés para prestar dinero al país se incrementarán, cerrando el flujo de dólares que ingresan al país por esa vía. Es por ello que tanques de pensamiento como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, insisten en que El Salvador debe comenzar a planificar mejor las finanzas públicas para reducir este endeudamiento alto y garantizar la sostenibilidad de la economía nacional.
Ahora los dejo con mi compañero que va a seguir explicando un poco en qué continúa toda esta situación. Muchas gracias. Para ir finalizando ya con nuestra exposición, les hablaré un poco de los desafíos y amenazas que conlleva la deuda externa. La deuda externa se ha convertido en un desafío persistente para muchos países alrededor del mundo. Este problema afecta tanto a naciones desarrolladas como en desarrollo, y su gestión eficaz es crucial para la estabilidad económica global. Uno de los desafíos más significativos es la capacidad de los países de hacer frente a sus obligaciones financieras, eso sin sacrificar el bienestar de sus ciudadanos. Ahí es donde entra el papel de nosotros como población, que sería en elegir un buen candidato presidencial para que gobierne nuestro país y escojamos al más adecuado para poder controlar este tipo de problemáticas de la manera más eficaz. La deuda puede limitar la capacidad de invertir en el desarrollo interno, lo que a su vez puede llevar a ciclos perpetuos de endeudamiento. Además, la dependencia de préstamos externos puede exponer a los países a fluctuaciones en las tasas de interés y cambios en las condiciones económicas globales, lo que puede impactar negativamente en su capacidad para pagar la deuda. Actualmente nuestro país, desgraciadamente, se encuentra en esta situación. Así como mis compañeros les comentaron anteriormente, muchos de los proyectos en los que nos hemos endeudado, también nos hemos endeudado por problemáticas sociales o cosas que eran muy urgentes, como la pandemia del 2020, que ya les haya hablado mi compañera Daniela. Según el Fondo Monetario Internacional, a El Salvador se le aprobaron 389 millones de dólares para combatir de mejor manera la pandemia. Está de más decir que esta deuda sigue sin ser pagada y se adjunta a todas las demás que tenemos por pagar y no se sabe hasta qué fecha serán saldadas. Para muchos países en desarrollo, la deuda externa también representa un obstáculo significativo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos por las Naciones Unidas. Algunas consideraciones claves a tener en cuenta serían la transparencia en las transacciones financieras internacionales. Es crucial para abordar la deuda externa de manera efectiva. Desgraciadamente, nuestro país actualmente peca de este punto, ya que en el gobierno de Nayib Bukele no hay una transparencia a lo que respecta a números, lo que conlleva que no sabemos a ciencia cierta el estado de todas estas deudas. Es fundamental para los países endeudados y los prestamistas encontrar un equilibrio entre reestructurar la deuda y garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo. Las soluciones para la deuda externa deben abordar tanto las causas subyacentes como las consecuencias inmediatas e involucrar la cooperación internacional y la responsabilidad compartida entre los países prestamistas y prestatarios. Finalmente, la creación de mecanismos efectivos para prevenir crisis de deuda y promover prácticas financieras sostenibles es un componente muy crucial para abordar este desafío a nivel mundial. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención prestada y por su tiempo. Hola, sí, Lick, ya vi el mensaje. Sí, bueno, darle las gracias a todos y a la vez pues tratar de compartir a manera general, ¿verdad? Si nos damos cuenta, cada grupo ha venido contribuyendo
o sea, siendo como un enlace de lo que es nuestra realidad nacional. O sea que todo está, digamos, aparejado. Y si nos damos cuenta, pues desde el origen, estamos hablando desde el siglo pasado, 1800, la verdad es que desde la conquista nosotros venimos sufriendo, ¿verdad? Venimos sufriendo porque ya vimos en el tema anterior del populismo, cómo nos han ido durmiendo a través de idealismos que no corresponden. Tenemos que estar claros que todo esto pues nos conlleva a estar conscientes de que es la clase pudiente la que ha venido manipulando todo esto. Desde un inicio, nuestro rubro, cuando en aquel momento pues era la agricultura, desde ese momento comenzamos a perder el piso. De ahí pues tuvimos la cuestión nos robaron las tierras. Después de que nos robaron las tierras, pues el pueblo comenzó a ser esclavo de su propia tierra. Y estos personajes comenzaron a apoyarse, ¿verdad?, de estos préstamos para poder ellos seguirse enriqueciendo, como lo podemos ver con el café, ¿verdad? Ellos, a través de préstamos también lograron comprar más tierras. Luego nos fuimos acercando a lo que era el conflicto armado, cuando ya el pueblo pues comenzó a rebelarse, ¿verdad?, a raíz de lo mismo. Entonces, de ahí luego el mismo gobierno en turno en ese momento dijo de que estábamos preparados para la industrialización. Por supuesto, eran ellos los pudientes, como siempre, y se hicieron préstamos para poder invertir en industria, pero nosotros no estábamos a ese nivel, ¿verdad? Así es de que aún en la actualidad hay, hay unas como hangares o bodegas en algunos departamentos donde solo se hizo la fachada del dinero que se prestó, ¿verdad? Y lo demás que se hizo, pues se lo robaron. Luego vino la guerra, el conflicto armado, como resultado de toda esa situación, el conflicto armado. Llegamos a los años 1989, cuando se firman en el periodo ese, pues del gobierno, cuando estaba Arena, ¿verdad? A través de Cristiani, pues se logran los acuerdos de paz, ¿verdad? El momento pues que también el partido en turno, ¿verdad?, quien iba a estar con el país por 20 años, definitivamente se aprovecharon de la situación y comenzaron a endeudarse, ¿verdad? ¿Con quién? Con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial Internacional, con el Banco Mundial. O sea, todos esos bancos son marca Washington, o sea que todas las sedes se encuentran en Washington. Nosotros estudiamos como grupo y nos dimos cuenta de que esos bancos, los mayores acreedores, o sea, los dueños de ellos, ¿verdad?, los que más aportan para endeudar a los demás países, son países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, ¿verdad?, Estados Unidos. Entonces son las potencias. Son los países potencia los que son los dueños de esos bancos, ¿verdad? Entonces, el problema de esos bancos es de que nosotros, estudiando a través de las experiencias de otros países latinoamericanos, pues, porque no solamente somos nosotros, sino que también es Latinoamérica, nos damos cuenta de que ellos, pues, nuestros gobiernos nos han vendido, porque estamos endeudados con ellos de una manera de que nosotros no podemos tomar decisiones. Cada gobierno que llega no puede tomar decisiones porque está sujeto a los préstamos que se han hecho y a las condiciones que estos nos han dado. O sea, ese es el problema. Ahora, al final de esta ponencia, pues, se trataba de ver cuál era la solución y realmente, pues, estudiando casos de otros países, la solución es que el pueblo exija de que esa deuda pues se elimine, que ya no se deba, porque no es justificable. Y al final, pues, quienes pagamos eso somos nosotros como pueblo, es el pueblo. Más del 40% de lo que se exporta a otros países ya lo debemos. Entonces, de esa manera nunca vamos a poder salir nosotros de nuestra deuda externa, porque estamos hasta la coronilla. Entonces hubo la guerra
¿cómo se llama? Ellos se endeudaron por cuestiones del militarismo. Luego, después de la guerra, que se iban a formar otras instituciones. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues se privatizaron, el Estado se privatizó. Y eso pues no es sano para el pueblo. Así es de que, en conclusión, queremos compartir con ustedes de que definitivamente las cosas no están muy bien. Y en la actualidad, pues con el nuevo gobierno, que las cosas no son transparentes, hasta cierto punto, pues estamos fregados, porque no sabemos qué es lo que está pasando. Y estamos tan mal acostumbrados a que con cosas, pues, que se nos regalan, estamos tan huérfanos de amor que con poquito nos duermen, ¿verdad? Así es de que les damos la gracia como grupo y gracias al licenciado también por el espacio y ahí estamos. Muy bien, excelente. No sé si me escuchan un poco bien. Poco cortado, licenciado. Vaya, realmente. Gracias al equipo. Muy bien expuesto. Este tema es complejo, ¿verdad? Este tema es complejo porque uno quisiera por ahí darle vuelta al asunto para ver, bueno, y lo positivo en este tema, ¿dónde está, verdad? ¿Dónde estaría lo positivo aquí? ¿Y qué hacemos? ¿Y será que tenemos claramente a los culpables? Y lastimosamente los culpables, pues, uno lo tiene bastante cerca a veces, ¿verdad? Uno tiene bastante cerca al culpable. Es uno mismo, ¿no? Uno mismo, pero ¿y cómo es eso posible, verdad? ¿Cómo es eso posible que nosotros seamos culpables de eso? Bueno, es nuestra opinión pública, es la pasividad política que hemos adquirido, dejando que nos limiten a un sistema político centrado nada más en celebración de elecciones y hasta ahí, ¿verdad? Celebración de elecciones y hasta ahí. Mire que una democracia avanzada, como lo planteaban los gobiernos de inicios de siglo, que uno considera utópico, pero utópico porque no se logró, ¿verdad? Utópico porque no se logró. Sin embargo, expresiones de logros, de avances de la democracia, sí hay. Mencionó el grupo anterior el plebiscito del referéndum en Uruguay, ¿verdad? Referéndum que ha habido en otros países de América Latina. Y supóngase que préstamos tan gigantescos como los que tuvieron lugar en pandemia pudieron haber sido sujetos de referéndum, ¿verdad? Préstamos sí o no, ¿verdad? Este préstamo sí o no, de tantos. Bueno, y ahí, mira que hasta, aunque él sí hubiese ganado, eso le da determinado peso democrático. Le da determinado peso democrático. Ya después, supóngase del caso del tren que estuvo en tanta discusión, ¿verdad? El tren, tanta discusión. Bueno, el tren meramente occidental, si iba a ser en la zona occidental. ¿Será que la zona central y oriente hubiese votado que sí, si hubo un referéndum se lo hubiera presentado, ¿verdad? Entonces yo diría, bueno, en cuestiones así como el tren, hubiese ganado el no, siendo un poco optimista, ¿verdad? Sin embargo, claro, iba a haber propaganda, ¿verdad? Para como quien dice, aprobemos el tren. O lo del viaducto, que igual fue una gran discusión que al final, al parecer las pensiones van a pagar el pato, ¿verdad? de la no consecución de los objetivos para el famoso viaducto. ¿Será que todo Oriente y la zona central, para que no va a utilizar el viaducto en un referéndum, hubiera dicho que sí a ese endeudamiento de casi, bueno, como de 500 millones, ¿qué va a hacer? Yo digo, bueno, en escenarios como en el referéndum, quisiera ser un poco optimista y decir, no, yo diría que ahí hubiese ganado el no, ¿verdad? ¿Por qué? Solo Occidente va a ocupar el viaducto. Entonces, una cuestión así podría ser hasta cierto punto un paliativo, ¿verdad? Fortalecer la democracia. Y en eso todos y todas tenemos un rol activo, ¿verdad? Con nuestra opinión pública, con nuestra práctica, cuánto le vamos a exigir hasta comenzando por nuestros gobernantes locales, ¿verdad? Las alcaldías. Mire que ahí vive, en mi pasaje vive un muchacho que trabaja en la alcaldía. ¿Y qué ha hecho en la comunidad? Nada. Pero mira, si a la alcaldía que a veces le dieron tantos millones que no, sí, no, pero él no dice nada y yo no le digo nada, ¿verdad?
Ahí comienza, ¿verdad? Ahí comienza. Porque uno ya sabe qué esperar de los políticos, ¿verdad? Uno ya sabe, no puede esperar mayor cosa. La cuestión es que cómo vamos a direccionar o si vamos a permitir que los políticos sigan teniendo la batuta e inclusive nos sigan inculcando qué decimos, qué no decimos, ¿verdad? A favor de que estamos y en contra de que estamos. Y nos están quitando el criterio propio, ¿verdad? Hasta cierto punto. Porque esto del endeudamiento, mire que si yo pudiera hacer préstamos que yo no voy a pagar, sino que el que paguen mi gobernador, hombre, yo fuera el rey de los préstamos. Yo creo que préstamos de esos hasta un mono entrenado hace, ¿verdad? Al nivel que lo han hecho los presidentes de este país. Con eso no hay ningún problema. Y ahora imagínense que mientras me gasto esos préstamos me aplaudan. No, hombre, para mí es el paraíso, ¿verdad? Y sé que no lo voy a pagar. Entonces, así está la situación ahorita. No solo no les exigimos transparencia con los préstamos, sino que encima de lo que hacen con los préstamos, les aplaudimos, ¿verdad? Y los defendemos. O sea, no hay transparencia, pero los defendemos y aplaudimos lo que hagan. A puro dinero prestado. Mencionó el equipo, imagínense, ni para carreteras, ni para gestionar los desastres naturales. O sea, es una cuestión de que si no es dinero prestado este país, como que, bueno, se va al demonio, ¿verdad? Se va al demonio. Ni para reparación de carreteras, ni para hospitales, al parecer tenemos, ¿verdad? Ni para cuidarnos de una pandemia, ¿verdad? Ni para organizar el Ministerio de Salud. O sea, es increíble, ¿verdad? Es increíble. Entonces, hay más retos que oportunidades, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, el culpable a veces está ahí enfrente de uno cuando uno se para en el espejo. Pero tampoco lo sintamos como, bueno, estamos como le hemos regado, ¿verdad? No. Uno tiene que actuar en consecuencia de lo que ya está dado. Lo que uno no puede solucionar, pues no se puede solucionar. La cuestión es si uno va a contribuir o va a seguir sirviendo, porque si no contribuye, estorba, ¿verdad? Si no contribuye, uno estorba. Si usted a raíz de esta exposición, la falta de transparencia del gobierno le sigue importando un bledo, ahí usted está estorbando, ¿verdad? En el desarrollo del país. Porque no está contribuyendo. Usted no va a adoptar un rol ahí es cierto, bueno, ya me harté que no sean transparentes. Puede cambiar mi discurso a partir de hoy. No, bueno, usted no, tal vez sí. Pero por eso es que la neutralidad no existe. Si usted no ayuda, está estorbando, ¿verdad? Y hasta aquí quedaríamos, equipo. Nos seguimos viendo la próxima clase. El lunes vamos a tener solo una exposición. Y luego informaré ahí al equipo quiénes 3 serían. Gracias, Lick. De acuerdo, gracias, equipo. Muy bien hecho. Cubrieron todas las expectativas. Muchas gracias. Feliz tarde. Igualmente, nos seguimos viendo. Gracias, feliz tarde.